Buenas tardes, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de Juan Bodenheimer y tiene como título Recursos Humanos, Procesos Automáticos, Tecnología y Analítica. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido y de ser posible ver el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la ponencia. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Juan. Gracias, muchas gracias, Carol, por la presentación. Bueno, un gusto estar conectado con todos ustedes. Justo recién iba preguntando, y Valeria, muchas gracias ahí por tus respuestas, que estás trabajando en algo o empezando con temas de People Analytics. Me interesa mucho saber si alguno de ustedes está trabajando algo con Analytics o eventualmente alguien trabaja en automatización. Por favor, siempre es interesante la participación de ustedes, saber si es un sí o un no, para saber cómo están y también de dónde están conectados. Son cosas que a mí siempre me gusta saber para poder entender un poco mejor cómo conversar con ustedes. En esta oportunidad quise hablar un poco de como tres grandes temas, ¿no? Que están sumamente vinculados y en general, lamentablemente, muchas veces se los toma por separados, ¿no? Los procesos automáticos, la tecnología y la analítica. Obviamente, esto en el marco de la gestión humana y cómo esto lo estamos trabajando y qué está pasando y qué estoy observando un poco de las tendencias en el mundo, en el mercado y qué cosas vemos que son necesarias trabajar o mejorar en las cosas que hacemos en las empresas en las que estamos, ¿no? Así que, por favor, a todos les agradezco que me cuenten un poco acerca de si están haciendo algo de analytics, de automatización, qué sistemas usan, qué están observando, qué problemas tienen y por qué están interesados en estar acá y conectados conmigo. Yo siempre me gusta contar brevemente algo acerca de nosotros antes de comenzar y también así entienden un poco de dónde estamos pensando las cosas y de dónde tenemos la experiencia para compartir estas ideas. Somos una Instare, somos una consultora que tiene más de 15 años de actividad en toda América Latina. Tenemos nuestra base en Buenos Aires, tenemos actividad en todo el continente. Pre-pandemia siempre tenía por lo menos 3 viajes al año a Lima en particular, y bueno, la verdad es que casi gran parte de las capitales del continente, por lo menos íbamos 2 veces por año, ¿no? Somos pioneros en temas de People Analytics en habla hispana, es un tema que tenemos trabajando hace 10 años, por lo menos, o 12 años. En particular, yo soy el autor del primer libro que hay sobre Analytics en recursos humanos, publicado en castellano, ¿no? Y finalmente un poco lo que trabajamos es consultoría y capacitación, integrando temas de tecnología y recursos humanos, y venimos previamente de la capacitación y desarrollo. Es un poco para saber nuestro background, ¿no? Algunas cosas que vamos viendo y siempre nos parece interesante resaltar, ¿no? O sea, vemos un mundo en el que todos tenemos buenos deseos y buenas intenciones, me gusta llamarlo esto, ¿no? Todos queremos mejorar las decisiones que se toman, tomar mejores decisiones es uno de los temas que aparece como una frase repetitiva en todas las situaciones donde hablamos de data, de gestión basada en evidencias, de analítica, de indicadores, de información, del big data, de todos los términos asociados. Todos queremos tomar decisiones de valor, ese es un punto importante, no simplemente decidir, sino decisiones que sean de valor para las situaciones en las que estamos, para la compañía, para el negocio, para las personas. También hay una palabra que se repite frecuentemente, por lo menos en unos países bastante más que quizás en otros, pero todos queremos hackear lo que ocurre en recursos humanos, queremos cambiarlo, ¿no? Tenemos una sensación de que todo lo que venimos haciendo necesita ser modificado, cambiar las prácticas, mejorar lo que hacemos, repensar cómo se hacen las cosas. Y el concepto de hackear, ¿no? Hacking HR, incluso una comunidad muy grande, por ejemplo, o hackear cultura, lo que sea, es una frase que todo el tiempo aparece. Queremos aprovechar la data. Es la frase que más vengo escuchando hace 12 años, desde que empecé a trabajar con Analytics. Cada vez que veo alguna compañía, todos me dicen, tenemos muchos datos, queremos mejorar lo que hacemos con ellos, aprovecharlos, ¿no? Y en cierta forma también queremos aprovechar todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar las decisiones, ¿no? Y esto es un poco los deseos y las intenciones que todos tenemos, y por alguna razón u otra, quizás vinculada a esta, seguramente están ustedes conectados acá conmigo. Pero también lo que veo es que las cosas no son color de rosa. Es como se dice por lo menos acá en Argentina. No sé si en Perú se dice la misma frase, por favor me cuentan si se entiende esa frase o no. Todo parece bonito, pero no lo es tanto, sería la traducción de otra manera, ¿no? Y lo que vemos es que tomamos decisiones apresuradas. Cada vez que queremos tomar decisiones, nos damos cuenta que nos faltan los datos y tenerlos disponibles los datos cuando los necesitamos. En general,
una de las frases que más vengo escuchando en los últimos meses en diversos equipos de recursos humanos, no solo de analítica, sino de capacitación, desarrollo, selección, lo que fuese, que trabajan reactivamente con los datos. ¿Qué significa? Trabajan con los datos cuando alguien se los pide. Y ahí se dan cuenta como que siempre llegan tarde. Están corriendo para intentar ordenar la data que o no está ordenada o simplemente no está. Nos toma mucho esfuerzo también. Estos son los temas que sistemáticamente veo. Nos toma mucho esfuerzo tener los datos que queremos, cómo los tenemos, de la manera que los necesitamos. Nos toma incluso trabajo revisar todos los sistemas y los lugares donde está esta información guardada. En un montón de lugares, un montón de sistemas, aplicaciones y Excel que están dando vuelta, que tenemos que integrar y conectar y empezar a ver las inconsistencias de los datos para poder entender y ver qué decidir en qué momento. Y también otro punto que me parece importante pensar, en general terminamos trabajando más para los sistemas que lo que hacen los sistemas por nosotros, ¿no? Nos enamoramos de la tecnología, nos encantan herramientas nuevas, y en general te dedicas más tiempo corrigiendo la herramienta, parametrizándola o preparándolo, esperando un futuro mejor que nunca llega. Y generalmente la herramienta te vuelve esclavo de ella, pidiéndote siempre algo más sobre lo que hay que hacer, ¿no? Estamos acá, tengo mi Mac conectada, y ya me pide actualizaciones y cosas y demás para poder funcionar bien. Y me parece que acá hay un punto que tiene que ver un poco con la idea de algunas ideas que quiero ir viendo con ustedes, que es que no pensamos en el círculo virtuoso, lo pensamos desconectadamente. ¿Y cómo lo pienso el círculo virtuoso? Todo empezamos con los datos, y cómo se da este círculo donde está todo interrelacionado. Tenemos data, procesos, automatizaciones, integración de información, y en cierta forma pensamos en data, procesos, información, pero nunca pensamos en cómo tenemos que pensar estas otras dos patas que nos generan de los datos y los procesos un círculo virtuoso, que son las automatizaciones y las integraciones, ¿no? Esto es un tema no menor que me preocupa mucho porque nos hace pensar en términos de un poco la fantasía que tenemos con People Analytics hace unos años y un poco las dificultades que estamos viendo, no solo en People Analytics, sino en la gestión humana en general. Y ahí aparece otro problema adicional. No sé si conocen estas dos imágenes. Las dos imágenes son de lo que se llama el landscape de tecnologías de recursos humanos. El landscape significa, es como un poco el escenario de todas las herramientas o de herramientas que hay disponibles en el mercado de tecnologías, de recursos humanos. Yo en junio tuve la suerte de estar en el congreso de la SHRM. La SHRM es la Sociedad Norteamericana de Recursos Humanos, que tiene el congreso más grande a nivel mundial, un congreso de miles de personas, una cosa que es difícil de imaginar. Y a mí lo que más me impactó es la tecnología que está en el mercado, ¿no? La cantidad de productos que están disponibles, lo vemos en los stands acá, pero es impactante. El gráfico a la izquierda es del 2017. Fíjense las herramientas que hay disponibles, la cantidad. No, perdón, la derecha. El de la izquierda es del 2000, más o menos creo del 2020, o sea, hace 2 o 3 años atrás, y simplemente lo que vemos es que tenemos una cantidad de herramientas enormes para utilizar en recursos humanos que usamos o desconocemos. Y ahí aparecen varios desafíos. Por un lado, el problema de la integración, ¿no? Y realmente muchos de ustedes tendrán el problema de que no hay integración entre los sistemas, ¿no? Tenemos un montón de herramientas que compramos por separado, implementamos, enamorados de lo que ellas nos van a ofrecer. Viene una persona, el director, somos directores, o el director las decidió, las implementamos, y el problema es que no estén integradas. Y menos aún, no hay interacción entre ellas, porque una cosa es integrar, pero otra cosa es que interactúen y se comuniquen y conversen para resolver los problemas mejor. También a veces queremos elegir herramientas que atacan enfermedades particulares, ¿no? Una situación particular, pero no pensamos en un ecosistema de bienestar integral, me gusta pensarlo. Fíjense cómo cambió la idea de curar la enfermedad a un bienestar integral que las herramientas hoy en día no nos están dando, ¿no? Atacamos problemas, pero no pensamos en soluciones integradas, ¿no? Que realmente nos den más placer, satisfacción o solución a las necesidades que tenemos. También otro de los puntos fundamentales es que en general nos obsesionamos con los procesos de análisis de datos. Estos son unos puntos que realmente es una de mis fascinaciones, trabajar con analítica, pero nos olvidábamos del back. ¿Qué quiero decir con el back? Todos queremos emplatar en cocina, hacer un plato hermoso, ¿no? Perú tiene varios de los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Pero el problema que tenemos es que nos enamoramos con el plato, pero nos olvidamos que tenemos que hacer un montón de temas en la cocina para poder hacer analytics atractivos, sofisticados, ¿no? ¿Qué es el back? Preparar los datos, tenerlos disponibles, ordenados, accesibles y que sean relevantes. Y en cierta forma, lo que aparece en esto es que las estrellas pasaron a ser los analistas de datos o los data scientists, pero no nos enamoramos de las personas que deberían ser como parte clave de todo proceso
donde pensemos en información, tecnología y recursos humanos, que son los ingenieros de datos. ¿Por qué los ingenieros de datos son acá la estrella clave? Queríamos ser de quienes nos enamoramos, porque nos ayudan a ordenar los sistemas, integrarlos, hacerlos interactuar, para tener buena data, para tomar buenas decisiones. En general, dedicamos mucho tiempo a pensar el análisis, pero no en todas las cosas previas que necesitamos para preparar y tener los datos disponibles. También veo algunos fenómenos interesantes para observar, me parece que hay que estar atentos a lo que está pasando en esto, y no podemos dejar de mirarlos, que tiene que ver con lo que yo llamo acá del ibuprofeno a la infección localizada. Antiguamente, y esto es una cosa que pasaba quizás hace 8 años atrás, ¿no? Va cambiando un poco, quizás Analytics parece un tema bastante nuevo, pero ya tiene cierta historia, por lo menos de Latinoamérica, 15 años que va apareciendo, hace 12 años o 14 años cuando empecé con este tema, no hablamos de Analytics, hablamos de data, indicadores, donde tenemos una época donde buscamos un sistema único, ¿no? Queremos comprar SAP, Oracle, SuccessFactors, Visma, Meta 4 y demás, y queremos comprar todos los módulos y tener toda la información disponible en un solo sistema. ¿Qué está pasando ahora con las tecnologías? Estamos teniendo un montón de tecnologías y herramientas y productos en el mercado sofisticados y especialmente dedicados a atacar un problema en particular. Y entonces lo que vamos viendo es que vamos a un mundo donde la integración, perdón, donde un sistema único que ataque todo, no va a ser lo que imaginamos. No vamos a tener un ibuprofeno para curar todos los males, sino que vamos a tener que entender que estamos hoy en día en una situación en la que vamos a un mundo donde tenemos productos que atacan problemas específicos, beneficios, selección, onboarding, cursos, catálogo de cursos, pero te gestiona la inscripción de los cursos. Tienes una herramienta para mejorar la experiencia del onboarding, pero no necesariamente para hacer todo el proceso previo y para su análisis. Tenés herramientas puntualmente de pulso, pero no te integra quizás con los otros sistemas para entender desarrollo y cómo ayudar a los jefes a organizar sus prácticas. Tenés un montón de herramientas separadas, ¿no? Y ahí tenemos el problema fundamental, donde nos olvidamos que necesitamos pensar en procesos de integración de datos y procesos de integración de sistemas, ¿no? No nos podemos pensar con jugadores solitarios, donde tenemos una herramienta que trabaja sola, sino lo que tenemos que empezar a pensar en términos de tecnología para poder hacer analítica sofisticada, una situación en la que elijamos sabiamente, inteligentemente, herramientas que integren con otros. No me sirve un jugador que sea increíble, pero no conecte con los otros sistemas que tenemos, sino necesito una herramienta y parte de mi decisión de compra e implementación debe ser qué tiene esta herramienta para conectar bien con los otros y cómo interactúa con los otros sistemas que tengo, ¿no? El todo más que la suma de la parte. Entonces, si tengo una muy buena herramienta de gestión de beneficios que no se conecta con los sistemas de compensaciones, nómina o lo que fuese, puede tener un problema, ¿no? Necesito pensar cómo conecto y por dónde se conectan los sistemas que tengo disponibles. Me encantaría saber cómo están con eso, si están felices o no de cómo las herramientas interactúan entre sí. Claramente tenemos un escenario, me parece que es interesante para pensar, ¿no? Que es importante, donde fueron cambiando las herramientas y los líderes y los héroes de este escenario actual pasan a ser otros, ¿no? Todos ustedes viven en el Excel, seguramente. El Excel es como su gran herramienta, su parte fundamental del trabajo diario y cómo solucionan y cómo analizan los problemas. Y ahí aparece Power BI, como una vez un participante en uno de los cursos en la oficina dijo, es como un Excel con esteroides, ¿no? Una herramienta que nos permite empezar a sofisticar los procesos de preparación y visualización de datos, porque quiero diferenciar lo que es la visualización de datos del análisis de datos. Nos permite automatizar ciertos procesos de transformación de datos, automatizar, simplificar el proceso OTL, que antes era muy trabajoso y nos tomaba mucho tiempo preparar un dashboard para poder tenerlo disponible, y hoy en día tenemos una herramienta como Power BI, ojo, también tenemos Tableau, Click, Use, ClickSense, Google Data Studio, ahora Locker y demás, que nos permiten y nos facilitan el proceso de cómo tener tableros de forma más rápidamente disponibles que integre datos de múltiples fuentes, ¿no? ¿Alguno de ustedes usa algo de esto? Por favor, me cuentan si usan alguna herramienta, usan Power BI, están solo con Excel, usan otros los productos del mercado. Me encantaría saber algo de ustedes para entender un poco qué está pasando ahí del otro lado, ¿no? Entonces tenemos un escenario ahí que va cambiando bastante y claramente empezamos a enamorarnos de otras herramientas, ¿no? Entonces, ¿usan algo? Prefiero darles un minuto para que me cuenten qué están utilizando en recursos humanos, en análisis de datos, en People Analytics, eventualmente algo de automatizaciones. ¿Qué están usando? SPSS, Valeria, bueno, está con procesos más complejos de análisis. ¿Qué más?
Acá Silvia está más en el mundo del BI. El resto, ¿qué están usando? Mientras tomo un poco de jugo. Power BI. ¿Usan algo de automatización? Necesito saber un poco. Si están usando algo de automatización o no. ¿Usan algo? ¿No usan nada? Power BI, Tableau, bueno, ahí claramente Nevardo está con diversas herramientas vinculadas a la visualización de datos. Cuénteme un poco el resto. Bien. Entonces, es interesante ver macro, bien, Silvia, gracias, Silvia. La realidad, a ver, mira, seamos sinceros sobre lo que estamos usando, ¿no? Y fíjense qué no está pasando con las herramientas que tenemos, ¿no? ¿Están viendo mi slide de vuelta? Y me parece que acá tenemos un punto y un problema, que genera lo que nos está faltando. A pesar que quizás, bueno, Perú es un lugar donde hay muchos ingenieros, y tenemos muchos ingenieros en estadística, lo que parece que nos está faltando es una mirada de ingeniero y no solo de recursos humanos sobre las cosas que estamos haciendo en recursos humanos. Nos enamoramos de las cosas que hacemos, del proceso, de no sé qué, pero realmente no estamos pensando en el proceso en forma más compleja y con una mirada más de ingeniero, en la que pensemos no solo en lo que la práctica, y vayamos a la idea de proceso, ¿no? Es automático, es no, ¿qué podemos automatizar? ¿Qué cosas tenemos para simplificar? En general lo que estamos viendo en recursos humanos es procesos muy complejos, realmente a veces con muchas herramientas, con cosas que no agregan valor, con un montón de preguntas en los sistemas de gestión del desempeño que ya incluso la gente está cansada de responder. No pensamos en cómo se conectan las cosas que hacemos. En general lo que pasa es que selección entra una persona, pasa a desarrollo y nadie está pensando cómo se integran los múltiples sistemas, cómo se conectan, cómo interactúan las experiencias, ¿no? Me parece que hay una de las partes que me parece interesante para pensar de lo que está pasando con el concepto de experiencia de empleados, es la idea que la experiencia de empleados, lo que te está generando, lo que te está permitiendo pensar, es la idea de un proceso completo de lo que le pasa al empleado, que está en un proceso de selección, ni siquiera es empleado, hasta cuando abandona la compañía. Tenemos que pensar todos los momentos y todos los puntos de la verdad, ¿no? Como sería el journey map, el journey que está por el que viaja el empleado. Y nos empieza a obligar, darnos cuenta de lo que tenemos, un montón de sistemas que no conectan y no pensamos el proceso completo. Pensamos en desarrollo, pensamos en capacitación, pensamos en selección, pero no lo que pasa cuando integramos las cosas, ¿no? Y el otro punto es cuánto tiempo nos toma trabajar y hacer estos procesos, ¿no? Y ahí me gusta la idea de que finalmente lo que nos está pasando, y no nos estamos convirtiendo realmente en ingenieros en lo que pensamos en recursos humanos, y yo no digo que dejemos de ser psicólogos, sino que volvamos también a sumar la mirada del ingeniero, y también necesitamos máquinas, ¿no? Y a mí me parece un punto fundamental, ¿no? Para empezar a ver que tenemos que empezar también a pensar no solo el proceso de análisis, sino pensar el back que organiza las tareas, todos esos procesos transaccionales que nos están tomando un montón de tiempo y no nos permiten tener los datos disponibles ni el tiempo necesario para poder entender los datos y generar insights que sean útiles para las decisiones que tienen que hacer los decisores de la compañía, ¿no? Entonces, me parece que acá hay un punto fundamental que es conocer nuevas herramientas. Acá quería contar, por lo menos presentar estas dos. No sé si la conoce alguno de ustedes, Power Automate o Power Apps, ¿no? Que es una de las cosas que más estamos observando como un desconocimiento enorme del mercado, del mundo de la gestión humana, acerca de qué herramientas disponibles hay en el mundo de la tecnología al alcance de nuestra mano, que nos permite, por ejemplo, simplificar las tareas, automatizarlas y hacer que las máquinas trabajen por nosotros. No sé si alguno de ustedes la conoce, la usa. Aguardo los comentarios de ustedes, por favor. ¿No? Lo interesante es que son herramientas, ¿no? No sé, perdónenme a ver si quiero mostrarles brevemente mi pantalla.
Un momento, por favor. Son herramientas que incluso están disponibles como la parte de la vida que tenemos todos utilizando herramientas de Microsoft. No es nada que esté lejano, no es nada de alto costo, sino herramientas que son herramientas que tenemos ahí y no conocemos. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Que acá, por ejemplo, les muestro la interfaz de Power Apps, que son herramientas que nos permiten conectar múltiples sistemas, múltiples aplicaciones, para generar soluciones que no requieren una alta sofisticación, incluso a veces ni siquiera requieren escribir código, ¿no? Que puede ser desde diseñar flujos, desarrollar chatbots en forma específica de nuestras organizaciones, interactuando con las múltiples herramientas que podemos tener a Jira, podemos tener quizás herramientas, datos en un Excel, información en otra herramienta, en un form que estamos cargando, y simplemente lo que nos podemos hacer nosotros es generar un montón de soluciones, y las que nosotros generamos una aplicación, una solución de un proceso automático, sin tener que escribir código y conectando las diversas herramientas que tenemos. Y esto está disponible ahí, ¿no? Son cosas que están ahí para utilizar, que es como una super macro. La macro es del Excel. Acá lo que puedes hacer es una macro que te integre los múltiples sistemas que tenés y, por ejemplo, te dispare respuestas. Y en ese sentido hay miles de cosas que podríamos hacer que no se nos ocurren hacer. Yo acá, perdónenme, les puse un montón, puse como, acá tenemos 20 ideas de cosas que podríamos resolver sin tener que siquiera ir al área de sistemas, ¿no? Estos son unos puntos que muchos colegas están comentando como un tema que les preocupa, que es, cada vez que necesitas algo, te toma mucho tiempo, conseguir recursos, no los conseguís, el sistema no está dedicado a recursos humanos, tenés muchos problemas de datos, y entonces, ¿qué te pasa? Seguís haciéndolo manualmente. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, generar ciclos de flujos de aprobación si alguien quiere pedir un curso, ¿no? O pensar, por ejemplo, no sé, muchas compañías, rendición de gastos por viaje, por diversas acciones que hacen los empleados, donde tenés que presentar los documentos, los tickets, las boletas, las facturas, un proceso de aprobación, ver la revisión de cómo está eso versus presupuesto y demás, que tenés que hacerlo a mano, te vuelves loco, y cada vez que alguien tiene que hacerlo, se vuelve loco en cómo cargar los datos, no olvidarse de cargarlos, y encima, cómo después nosotros tenemos que ir a mano insistiendo y conectando eso, por ejemplo, con el presupuesto que tenemos disponible y cómo se va gastando. Uno de los temas que, por ejemplo, está apareciendo mucho en muchas empresas que tienen modos híbridos de trabajo, donde tienen que, por ejemplo, pensar la asignación de los espacios en las oficinas, ¿no? Entonces, una cosa que está pasando bastante, lo estoy viendo en muchísimas compañías en todo el continente, que generan como sistemas de reservas, y tienen que empezar a buscar cómo lo hacen. Lo podrías hacer con esto. Muchas compañías que, por ejemplo, tienen que hacer sistemas donde los formularios se cargan de información diversa, y en función de las respuestas que tienen los empleados, disparar alertas y avisos a cada persona, e incluso asignar tareas en forma automática, ¿no? Incluso en función de ciertas publicaciones o cierta información, cómo podés disparar avisos en múltiples plataformas de comunicación. Desde una notificación push, desde un tweet, desde enviar un SMS. Un problema frecuente en muchas compañías, ¿no? Y yo sé que el tema, por ejemplo, de la gestión en general de vacaciones es un tema complejo en Perú, ¿no? Y esto es una cosa que muchos colegas nos cuentan, donde vos, por ejemplo, podrías organizar todo el proceso de asignación y autorización de vacaciones, viendo cuántas vacaciones tiene cada persona, cuánto tiempo le queda disponible, y eventualmente cómo los pedidos de vacaciones quizás pueda hacer que no tengas el riesgo de que 8 personas se fueran de un equipo y no quede nadie. Entonces, todo este proceso que es transaccional, horriblemente agotador, lo podrías desarrollar conectando múltiples sistemas, múltiples plataformas, múltiples herramientas, incluso sin tener que hacer grandes desarrollos de código, incluso a veces ni código, o muy poco, esto se llama plataformas de low code o no code, sin tener que tener el apoyo del área de tecnología, y finalmente logrando integrar los sistemas, las plataformas, generar interacciones diversas que te sacan el trabajo transaccional diario y te permite tener los datos rápidamente disponibles para los dashboards que necesites. Pensá en todas las cosas que todos los días te agota, que tenés que revisar, que tenés que buscar cinco cosas, que tenés que interactuar con varias personas, que varias personas tienen que interactuar sobre ciertos procesos y demás. ¿Cómo podrías integrarlos? Y con herramientas que están ahí disponibles, ¿no? Y este es el punto que me parece que no nos damos cuenta en recursos humanos. ¿Qué cosas finalmente les quiero dejar pensando sobre esto, ¿no? Estas son las cosas que vamos viendo. En general nosotros empezamos a proponer el uso de este tipo de herramientas, y lo que nos dimos cuenta es que los profesionales de recursos humanos ni siquiera las conocen. Y uno de los puntos que tenemos para pensar es pensar en términos de procesos. No pensar como las cosas que hacemos manualmente, sino cuál es el flujo de cosas que están pasando
desde que empezaba hasta que termina C, y cómo hay un montón de canales de decisión que simplifiquen y finalmente abstraigan la tarea para poder automatizarlo. Nos pasó ahora en la oficina cuando, por ejemplo, recibimos consultas de cursos, que tenemos que pensar, más allá de lo que hacía Karen, Josefina, Agustina, Florencia y demás, es cuál era la decisión que toman cada una de ellas en función de qué criterios para ver cómo esto lo podemos automatizar en una tecnología. Lo mismo tenemos que empezar a obsesionarnos recursos humanos. ¿Cómo empezar a elegir herramientas que integren? ¿No? Y tenemos que pensar cómo integramos y cómo conectamos. Esto nos implica saber elegir qué herramientas compramos y entender que nos permitan conectar con otras plataformas, que hay un montón más de conectores de lo que uno imagina. Uno podría, por ejemplo, conectar un simple formulario de Google o de Forms de Microsoft a las herramientas que tenemos y nos automatizaría muchos trabajos. En vez de cargar el formulario, bajar los datos, procesarlos, visualizarlos, mandarle una alerta a un gerente o director en función de los resultados de un equipo, lo podrías tener en forma automática. Por ejemplo, mucho esto pasa hoy en día con unas herramientas en el mercado que hacen análisis de bienestar o de burnout, donde simplemente hasta que llegó el resultado ya toda la gente se quemó de un equipo, y con esto vos podrías inmediatamente mandarle al gerente o al jefe o a quien sea una alerta de que cierto equipo está teniendo un nivel alto de burnout, y entonces la persona ni siquiera tiene que ir a ver los datos, sino que automáticamente le llega la alerta. Tengo que pensar el flujo virtuoso, gracias Caro por el aviso, flujo virtuoso de cómo se conectan todas estas cosas, ¿no? Y en general lo que nos pasa, esto nos obliga a salir de nuestro propio terreno para conectar con las otras cosas. Acá el punto es cómo ponemos las máquinas a trabajar para nosotros. ¿Qué cosas no deberíamos estar haciendo? ¿Y cómo podemos hacer que las máquinas nos ayuden a nosotros, sino que las máquinas nos hagan trabajar a nosotros? Y finalmente para mí esto es salir del zona de confort de las cosas que usamos. Más allá de la macros, más allá del Excel que usamos, más allá del Power BI, y otras cosas ahí dando vuelta ahí que podemos utilizar. Y esto implica simplemente a veces entrar, no sé, a la página de Microsoft, de Google, de la herramienta, de la plataforma que utilicemos, y ver qué otras cosas hay ahí que deberíamos aprender para poder aprovechar, simplificar las tareas y agregar valor para todos. No solo para nosotros, para sacarnos tareas, sino para ser valor para otros que tienen procesos más rápidos, respuestas inmediatas, soluciones realmente útiles en el momento que necesitan, y que también los datos estén disponibles para cuando queremos tomar decisiones, ¿no? Hay mil cosas más que podemos hacer, simplemente quería como empezar a mostrarles un poco el escenario más amplio. En general lo que vemos es como que nos quedamos todos en People Analytics y no estamos teniendo una mirada más macro donde tenemos que integrar una mirada mucho más holística para dar soluciones que realmente sean de valor para quienes toman las decisiones, para quienes tienen que sufrir o aprovechar las decisiones, quienes que tienen que estar trabajando en forma diaria, ¿no? A veces la idea que acá es que recursos humanos a veces termina siendo para muchos la percepción de un área que es un obstáculo para las cosas, cuando en verdad deberíamos ser un área de valor. Y estas son partes de las cosas que tenemos que estar trabajando para que realmente nos vean como un partner, realmente como diríamos muchas veces, un socio estratégico de lo que pasa al negocio, ¿no? Yo les dejo mis datos de contacto, los invito a seguirnos en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en nuestro canal en YouTube. Tenemos quizás un minuto y medio, me va a decir Carol, para consultas, o con gusto me pueden escribir a mi WhatsApp o a mi mail para preguntar lo que necesiten. Los Este invitamos es a un buen realizar punto sus el que trae preguntas en Juan. el chat. Sí, acá estoy viendo la pregunta de Juan, es un buen punto. El problema es cuando perdemos el foco, qué es lo que queremos resolver y qué queremos ayudar, ¿viste? A veces nos enamoramos. Acá el punto no es enamorarnos de la tecnología, sino enamorarnos de las soluciones que le vamos a dar. No solo a recursos humanos, sino a la persona. Justo hace poco me tocó hacer una presentación sobre temas de elección de tecnologías, y yo siempre digo en esto que tenemos que pensar en la experiencia del usuario, no solo de quién implementa la tecnología, ¿no? Acá no se trata de deshumanizar, se trata incluso de darle una experiencia más positiva, que no tenga que estar esperándonos y le sea más fácil, que no tenga que esperar a llegar a la oficina para cargar los comprobantes y que después refurfuñe porque los perdió, sino que quizás lo tenga en una app que pueda hacerse fácilmente con esto, sin mucho desarrollo, en el celular, donde automáticamente le saca la foto el momento que hizo el gasto y automáticamente ya entró en un proceso de aprobaciones, ¿no? La lámina de Power Apps simplemente es tan simple como, mírenme, esto está, perdónenme, si van a Microsoft, ponen powerapps.microsoft.com, entran ahí. Ahí se les pongo las cosas, ¿no?
Ahí va, perdónenme, ahí les pongo. Esto está, o sea, simplemente lo que nos pasa muchas veces. Juan, tu micrófono. Sí, esto está, perdón, gracias. Esto está, simplemente no sabemos que lo tenemos disponible. Ahí estoy intentando compartirles, justo ahí se me traba un poco algo en la máquina, ¿no? Powerapps.microsoft.com y acceden ahí. Consultas, dudas, preguntas. Gente, un gusto, un placer. Por favor, no dejen de consultarnos. Cualquier cosa que podamos ayudarlos, acá estamos a la orden. Nos pueden seguir en redes, que siempre estamos atentos a compartir temas que están apareciendo, las cosas que vamos haciendo. Y siempre hay tiempo para un café, me gusta decir. Así que si alguno quiere hacer una consulta, quiere conversar, siempre me encanta encontrarme, conversar, tener una call con colegas, porque todos aprendemos cada vez que conversamos. Muchas gracias, Juan. Excelente exposición y al público participante agradecer. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los estantes tan especializados en gestión humana que presentamos para ustedes. Gente, un gusto.